Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Hoy vamos a hablar sobre Narcos México. Es que es la serie sucesora de Narcos, que cuenta la historia de Pablo Escobar y el Cártel de Cali, desde sus inicios hasta la caída de ambos. Hablando más específicamente sobre Narcos México, en las dos primeras temporadas nos narran la historia basada en hechos reales de Félix Gallardo y el inicio del narcotráfico a gran escala en México. Por eso, el día de hoy vamos a hablar sobre toda la información que tenemos de la tercera temporada de esta serie. Así que ahora sí, comencemos. Con la intención de seguir ofreciendo contenidos originales, la plataforma de streaming anunció la llegada de una entrega más de esta producción, que cuenta con un gran número de fans de los dramas del crimen. Que de hecho, esta serie, que fue concebida como un sucesor y una secuela de la original Narcos, ya goza de un 88% de calificación en Rotten Tomatoes, lo que indica que se ha convertido en uno de los grandes éxitos de las series de Netflix. Pero nosotros, como fanáticos, no estamos conformes y queremos saber cuándo van a salir estos episodios. Por eso, nos preguntamos cuándo se estrenará la tercera temporada de esta serie. Tras dos exitosas temporadas, la serie fue renovada por una tercera temporada, poco tiempo después de haber salido la segunda a principios de este 2020. Y un mes después de esto, más precisamente a fines de marzo y comienzos de abril, comenzó la grabación de la tercera temporada. Pero por culpa de la pandemia del COVID-19, se tuvo que paralizar a mitad de las grabaciones. Aunque todavía no hay nada oficial, las grabaciones de la próxima temporada de Narcos México debería de comenzar antes de fin de año, ya que la idea de la producción es estrenar una temporada el año que viene, es decir, 2021. Y probablemente en el segundo semestre del año que viene podríamos estar viendo la tercera temporada de esta serie, pero siempre y cuando las grabaciones comiencen antes de fin de año y no se presenta ningún altercado en medio de las grabaciones. Ya hablado sobre cuándo probablemente se estrene esta tercera temporada, hay que hablar de lo segundo más importante sobre la serie, que es ¿qué va a pasar ahora en la trama sin Miguel Ángel Félix Gallardo? La historia se centra en el comercio ilegal de drogas en México durante el origen de la actual guerra contra el narcotráfico. La tensión surge del conflicto económico y personal entre varios cárteles, así como de las fuerzas gubernamentales que tratan de detenerlo. La trama que nos podríamos encontrar en la tercera temporada de Narcos México es un escenario con otro protagonista, el cual podría sorprender a muchos de los fans de este tipo de producciones, y no es otro más ni nada menos que Joaquín El Chapo Guzmán, quien tomará esta vez las riendas de esta increíble serie. Pero, hay que hacer un paréntesis. Y es que, aunque todo pareciera indicar que el Chapo Guzmán sería el protagonista de esta temporada, hay que recordar que recién estamos en la caída de Félix Gallardo, y que todavía falta mucho para que el Chapo deslumbre en el narcotráfico mexicano, por lo que en la realidad quien probablemente sea el personaje que se convierta en el protagonista sea nada más ni nada menos que Miguel Amado Carrillo, ya que, según lo que pasó durante esos años, él se convirtió en el Señor de los Cielos, por su capacidad de traficar con los aviones. Ya hablando más de la trama, lo que probablemente pase es que, como dijo al final de la segunda temporada Miguel Félix Gallardo, de ahora en más comenzará una guerra entre los cárteles. Así van a ver qué pasa cuando le abren a la jaula y dejan salir a los animales. Sobre el cast, lo único que hay que decir es que probablemente vuelvan los mismos actores que actuaron en la segunda temporada, es decir, José María Jaspic como Miguel Amado Carrillo, quien probablemente sea el protagonista, Alejandro Edra como el Chapo Guzmán, Diego Luna como Miguel Ángel Félix Gallardo, aunque este, como se vio en el final de la segunda temporada, probablemente no tenga la misma participación que en las primeras dos temporadas si es que aparece. Uno de los actores que va a formar parte de la serie, según como ha trascendido por las redes, va a ser el cantante puertorriqueño Bad Bunny, aunque lo más probable sea de personaje secundario y no va a tener un peso real en la serie. Y esto lo digo ya que él ha dicho en una entrevista que había ido a grabar escenas de la serie antes de la pandemia. Así que chicos y chicas, ya hemos llegado al final, así que ya para finalizar, les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal, seguir en mi página de Instagram y comentar qué les parece. Así que chicos y chicas, los veo en otro video.
Bye.